pues si Dios quiere, si Dios nos lo permite, vamos a tener la conclusión del Salmo el día de hoy. Creo que ha sido un salmo que, bueno, al menos a mi vida y yo creo que también a sus vidas ha traído cosas y ha arrojado enseñanzas importantes acerca de este punto muy importante de la santidad de Dios. Bien, vamos, ya lo coloco aquí. Ok, vamos a hacer una oración para que Dios guíe. Y Señor, te damos muchísimas gracias, te damos gracias porque podemos estar contigo. Gracias porque este domingo nos reunimos para poder tener estas enseñanzas a hacer, de tu parte. Te quiero pedir que tú toques el corazón de todos los que estamos aquí. Que no sea yo, que no sea Miguel, que no sea yo los que hablemos, sino que seas tú directamente quien hable en nuestros corazones, tú que conoces nuestras necesidades. Te quiero pedir que a su vez, Dios, permitas que las personas que están por llegar pronto lo hagan y no se pierdan de este estudio. Y los que no pudieron venir por alguna razón, lo puedan tener, lo puedan escuchar. Señor, pues todo esto te lo quiero pedir, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces estamos viendo la última parte de la última parte, los 3 últimos versículos, en donde se nos sigue hablando acerca de este sacerdocio, un poquito acerca del lugar santísimo. Hemos hablado de estas cosas que se nos muestran claramente desde Éxodo, Levítico, en el Pentateuco, y hace referencia a esto, a la santidad de Dios. Me impresiona porque habla de todo esto, habla de este lugar santificado para Dios y habla de estos hombres que son sacerdotes santificados para Dios. A veces Dios no hace acepción de personas, ese es un principio. Dios no discrimina a nadie, pero sin embargo los sacerdotes y sus familias tenían que tener ciertas características muy particulares, que no nos hablan de una discriminación de Dios, sino simple y sencillamente nos habla de lo importante que es su santidad. De hecho, yo me atrevería a decir que la santidad, si pudiéramos hablar de un atributo más importante de todos, si es que se pudiera hacer, yo me atrevería a decir que es la santidad. De hecho, la santidad se repite 3 veces, ¿no? En muchas ocasiones, afirmando esto. Y esta no es la excepción. Aquí vamos a ver que ya vamos a llegar a la 3ª vez que se habla de que se dice que Dios es santo. Bueno, se nos habló de los sacerdotes. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Nos habló de los sacerdotes, Moisés, Aarón y Samuel. Se nos habló que ellos hablaban con Dios y Él les respondía. Bien, ¿qué nos dicen los versículos 7 al 8? Se nos sigue hablando de esta relación entre Dios y sus sacerdotes. Hablábamos, ¿se acuerdan? Al final del estudio que también nosotros en el Nuevo Testamento, bueno, tenemos un sumo sacerdote que fue el que nos abrió y nos dio la entrada a todos nosotros, no solamente al sumo sacerdote, sino a todos aquellos que creían en él directamente al trono de Dios. Y se nos habló que también, de alguna manera, esa figura del sacerdote sigue vigente aún en la iglesia y se nos habla de que nosotros somos sacerdotes también, ¿no? Nación santa, pueblo escogido de Dios, para hablar de sus virtudes. Bien, el 7 y el 8 dice: en columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Bien, aquí se nos habla, como decía, se nos sigue hablando de esta relación entre estos 3 hombres y Dios, pero también lo podemos traspasar, mejor dicho, a lo que son ahora nuestros días, que es la relación que Dios quiere que tengamos que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. En la iglesia han pasado mucha gente. Hay iglesias muy grandes, nuestra iglesia no es muy grande, pero sin embargo han pasado muchas gentes, y como en alguna ocasión Miguel dijo, si pudieran reunirse aquí todas las gentes que han pasado por la iglesia, no nos alcanza, a lo mejor hasta nos alcanzaría, quizás si nos alcanzaría el salón grande de allá arriba, ¿no? Han pasado mucha gente. Sin embargo,
Este mensaje está muy concentrado para aquellos que quieren profundizar en su relación con Dios. Y yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí venimos porque queremos precisamente eso, profundizar en nuestra relación con Dios. Bueno, ¿qué nos dice el principio del versículo 7? Dice, en columna de nube hablaba con ellos. Ajá. Se nos está hablando como algo general. Ajá. No sé, tiene un dato, o sea, no era con Samuel. Sin embargo, podemos ver en esos libros del Éxodo que sí se hablaba a Dios con Moisés y con Aarón a través de esta columna, ¿no? Y esto aparece, vamos a ver varios versículos del Éxodo, empezando por Éxodo 13, 31 al 22. Se nos habla de esta columna. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué maravilloso. ¿Sabes de qué nos habla principalmente esta columna? Nos habla de la presencia de Dios que va a acompañar al pueblo de Israel. Israel tenía un reto muy importante, algo imposible en sus fuerzas. 2 millones de personas aproximadamente tenían que cruzar el desierto para llegar a una tierra prometida. Y bueno, no lo hicieron por 2 o 3 años, como por 2 años, que pudo haber sido en un momento el plan original, ¿no? Sino lo hicieron por 40 años. Pero ¿sabes qué es impresionante? Dios les proveyó de todo. Vemos varias cosas que les proveyó, y entre ellas la columna de nube y la columna de fuego. Y esto nos habla de que Dios nos va a llevar por grandes retos en nuestra vida, pero siempre nos va a acompañar, nos va a dar lo necesario. Y qué mejor, una de las cosas más valiosas que Él nos da es su presencia. Quizás ahorita no vemos una columna de fuego, una columna de nube, pero ahora vemos al Espíritu Santo que Jesús nos prometió para poder caminar por donde Él ha tenido ese camino que ha preparado por nosotros. Solamente a través de su Espíritu lo puede hacer, ¿no? Bien, qué mejor tener su Espíritu como presencia en nosotros, ¿no? Hay una parte, Moisés, se acordarán en Éxodo 33, 13 al 15, después de que Israel había desobedecido con el becerro, adorando el becerro, y en donde Moisés estaba hablando con Dios, ¿no? Y estaba intercediendo por el pueblo de Dios y también intercediendo por él mismo, ¿no? Es hermosa esta oración, está en Éxodo 33, del 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. O sea, diciendo, Dios, qué importante es también decir, sobre todo, si tú en algún momento eres puesto sobre cierta gente, saber que esto te lo trajo Dios. Y saber que sin dejar de tener tu responsabilidad, tú puedes descansar en que finalmente este es el trabajo que Dios tiene. Y Dios te va a dar la gracia para poderlo cumplir. Por eso Moisés le dijo, mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿no? A veces nos podemos agobiar con poca gente, pero imagínate estar teniendo la responsabilidad sobre más de 2 millones de personas. No es nada fácil. Así que Dios tenía que decir, Moisés decía, mira, o sea, muéstrame, primero guíame, pero también muéstrame, mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿no? Y Dios le dio una promesa hermosa. Y ya que estamos hablando de la presencia, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermosa promesa. No te preocupes, no te agobies. Haz lo que tienes que hacer, ¿sí? Como siervo. Pero acuérdate que mi presencia irá contigo y además te daré descanso. Y Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Quién de aquí ve
vital la presencia de Dios en su vida? ¿Te atreves a salir de la calle sin la presencia de Dios? ¿Te atreves a salir a la calle sin haber puesto antes en sus manos tu vida? Yo no. Al tener la presencia de Dios delante de ellos, también tenían esa guía, como ya hemos hablado, la cual dirigía sus pasos por el camino que tenía. Ellos no sabían cuál era la ruta, pero Dios sí, y a través de la nube los dirigía. Pero además no solamente eso, sino también les indicaba cuándo tenían que parar y cuándo tenían que salir. Y había veces en donde Dios los paraba por años, hasta que finalmente la nube se subía del tabernáculo y se desplazaba. Entonces ellos tenían que recoger todas sus cosas y seguir la presencia de Dios. Bueno, además de la guía, la nube servía de cobijo de los rayos del sol, del desierto, y en la noche los alumbraba. Qué hermosa es la presencia de Dios. Nos guía, nos cobija, nos alumbra. También esta columna de nube nos habla de la protección que Dios le tuvo a Israel de sus enemigos, especialmente de los egipcios. Vamos a leer Éxodo 14, del 23 al 25, que dice: y siguiéndolos los egipcios, o sea, esto es cuando se abre el mar rojo, y entonces entran los hebreos, y los egipcios, sin ningún temor a Dios, entraron tras de ellos. Entonces Dios se interpuso entre el campamento de los hebreos y el campamento de los egipcios, y entonces trató Dios con los egipcios. Dice: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros del campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, lo que era de guía, de cobijo y de luz para los hebreos, para su pueblo, constituyó un juicio para los enemigos de Dios. Así que esta nube nos habla de esa presencia de Dios, que significa también un juicio para aquellos que no creen. Pero también, a través de esa columna, Dios disciplinó a su propio pueblo y lo juzgó. Es impresionante en Números 14, 10, 11, cuando ellos no quisieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Dios se manifestó desde su nube, desde su gloria en el tabernáculo, y dijo entonces, en Números 14, del 10 al 11, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, aquellos que estaban diciendo que sí entraran, ¿no? A Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta es una parte impresionante, porque ellos ya habían visto todo eso. Habían visto la columna, habían visto el mar rojo dividido, habían visto cómo habían sacado agua de las peñas, el maná, las codornices, todo eso. Sin embargo, no creyeron. A mayor bendiciones que Dios te dé, a mayores respuestas de oración que Dios te dé, también mayor responsabilidad tienes tú de creer. ¿Sabes qué puede pasar muchas veces? Empezar a hacer esa especie de gorditos sin fe, gorditos, le decía una persona, un amigo le decía gorditos espirituales, en donde recibes, y esto no hace crecer tu fe. En donde recibes bendiciones y Dios ya respondió, ya te sacó de este problema, y al siguiente sigues igual, con la misma angustia.
con los mismos desplantes de incredulidad, ajá, con los mismos cuestionamientos hacia un Dios que no te ha dejado de bendecir. Entonces, es importante no seguir este mal ejemplo, ¿no? Ahora, como decimos, conforme Dios más nos exige, más nos va a exigir. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros: ¿estamos respondiendo adecuadamente con respecto a las bendiciones que Dios nos confía? ¿Cómo estás? ¿Estás creciendo en fe? ¿Estás cada vez apropiando mejor la palabra? Ese es un buen punto, ¿no? O estás dejando que Dios te bendiga, o que luego se te olvidan las respuestas de oración. Y no. Dios quiere que tomes también tú tu responsabilidad de meditar en lo que Él ha hecho en tu vida y pues caminar con Él. Ahora, estamos hablando sí de toda la iglesia, pero principalmente de aquellos que quieren profundizar en su relación con Dios. Por eso estamos hablando de Moisés, Aarón y Samuel. Ahora, ellos no tuvieron una vida perfecta, tuvieron tropiezos. Ajá. Sin embargo, como dice esta parte del Salmo en el versículo 7, guardaban sus testimonios y estatutos que les había dado. A pesar de sus tropiezos, a pesar de que Moisés reprendió a la congregación y volvió la peña aquella vez, a pesar imagínate, a pesar del becerro que fundió Aarón, y a pesar de que probablemente los hijos de Samuel no salieron como él hubiera querido, ¿no? De todas formas, ellos seguían los estatutos, eran fieles, no estaban exentos de caídas. Sin embargo, aún las caídas, los tiempos en donde ellos hubieran podido caer, esto lo utilizaban, permitían que Dios les llevara a aprender de esto. Serían en esos buenos tiempos y en esos malos tiempos bendecidos por Dios. Bien, en las buenas no se despegaban, no se entregaban a la soberbia. Muchas veces nosotros en los tiempos buenos nos entregamos a la soberbia. Ellos seguían fieles a Dios, no se separaban de sus estatutos. Y en los tiempos malos no caían en la tentación de caer en el barranco de la duda y el barranco de la queja, ¿no? Sino que ellos, a pesar de tener aflicciones y a pesar de preguntar a Dios qué pasa, ellos no se despegaban de su palabra. Siempre ponían adelante a Dios, ¿no? Bien, ¿cómo buscas a Dios en las diversas épocas de tu vida? ¿Cómo buscas a Dios cuando todo te está saliendo bien? ¿Lo buscas? ¿O lo buscas menos que antes? O cuando la situación, cuando la nube cae sobre ti, ¿cómo le buscas? ¿Te apartas de él? ¿Te enojas? Ay, Dios, es que no me respondes. Ajá. Podemos lamentarnos, ¿sí? O sea, hay muchos salmos que nos hablan de los lamentos, pero no podemos entregarnos a la incredulidad y al enojo. Bien, una vez más en el versículo 8 nos dice: Jehová, Dios nuestro, tú les respondías como decía el versículo 6, y les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Bien, el pueblo de Israel podía ver, todo el pueblo, todas las manifestaciones impresionantes de Dios, las cuales ya nombré hace poquito, hace rato. Sin embargo, solo unos pocos, unos cuantos, crecían en fe. Esto es impresionante. Y solamente unos cuantos verdaderamente oraban. Es triste encontrar que en muchas iglesias solo unos cuantos oran verdaderamente. Y bien, aquí se mencionan estas tres personas
los cuales tenían un común denominador, que es lo que habíamos visto la semana pasada. Eran sacerdotes o intermediarios, y los cuales ellos aprendieron en las diversas circunstancias a hacer de la oración su hábito, el hábito más importante de su vida. Acuérdense, Dios siempre responderá a sus hijos, como dice aquí esta promesa. Tú les responderás. Ahora les dice, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Esto también habla de cómo es esa relación cuando tú oras, tú te comunicas con Dios y lo que Él hace contigo. Esa relación que más que de Dios hombre es un padre con un hijo. Es una relación de creyente y Dios que se describe en este versículo. Y hay dos aspectos muy importantes, el perdón y la retribución o castigo. Bien, esta es una relación de un padre que ama a sus hijos. Dios es perdonador. Su ánimo y su gracia siempre estará a favor de aquellos que humillan su corazón delante de Él y le dicen, Dios, verdaderamente reconozco que hice mal delante de ti, reconozco que me equivoqué en esta situación. Este salmo es muy bonito, Salmo 130, primero del versículo 3 al 4, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué hermoso. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Y los versículos 7 al 8 dicen, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que hay abundancia de perdón. Es un Dios perdonador. Sin embargo, también Dios retribuye, castiga, disciplina. Y podemos ver en esto este amor perfectamente balanceado con su justicia. Él no dejará en ningún momento como inocente al culpable. Siempre tratará con la rebeldía y la incredulidad de sus hijos. El castigo habla también de la misericordia y de su amor. ¿Por qué? Porque Dios no deja que tú sigas en ese camino. Si Él te recibe como hijo, Él te va a disciplinar porque Él quiere ir equipándote en fe. Acuérdense que un sinónimo de disciplina es equipamiento. Él te va a dar lo necesario para que crezca en fe y para que también nuestro orgullo quede aplastadito, quede en su lugar. ¿Qué es su lugar? La basura, ¿no? Si lo hizo esto con Moisés, Aarón y Samuel, lo va a hacer con nosotros. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Finalmente tenemos el último versículo, el 9, que dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Este es un versículo que es muy parecido, si ustedes se fijan, al versículo 5, en donde se nos pide dos cosas, exaltar y postrarnos, y además se nos dice que Él es santo. Sin embargo, como si fuera un estribillo con un pequeño cambio de este salmo, es un cambio para conclusión y para darle más realce a esta tercera vez que se menciona que Dios es santo. Se utiliza no solamente como se utiliza dos veces en este versículo el nombre de Jehová, el nombre que lo exalta en su esencia, en su ser, el nombre que le dio personalmente a su pueblo. Y esto hace que este final sea aún más glorioso, que esta mención de Dios, Jehová Dios, relacionado con su santidad, sea todavía más majestuosa, más gloriosa. La invitación a postrarse delante de Él es con respecto, ahora, aquí es una invitación a postrarse delante de Él. En el versículo 5 decíamos delante del estrado de sus pies, y aquí es algo parecido, delante del monte. ¿Por qué delante del monte? Aquí podemos ver, hacemos referencia
al monte del templo, al monte donde estaba este santuario. Fíjate, qué chistoso, no sé, ustedes saben que Dios muchas veces ha utilizado montes para darnos algo, para hacer muchas veces un pacto con nosotros. Encontramos, por ejemplo, después del diluvio, el arca encalló en el monte Ararat, ¿no? Y ahí Dios hizo un pacto con Noé, un nuevo pacto. Encontramos, por ejemplo, que Jesús se iba al monte a orar. ¿En qué lugar sucedió la transfiguración? En un monte. ¿En qué lugar mataron a nuestro Señor Jesús y selló con su sangre nuestros pecados? En otro monte. Y aquí podemos hablar, para concluir, de dos montes. El primero, que ya hemos visto en este estudio, el monte Sinaí. En este monte Sinaí se habla del primero. Dios ha hecho dos pactos principalmente con el hombre. Y en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en este monte Sinaí Dios hizo el antiguo pacto. Y vemos que en ese monte, Dios se demostró inalcanzable para el hombre. Mostró su santidad de una manera terrible. Ni siquiera la mostró su luz, sino mostró oscuridad. Mostró un despliegue de poder que dices, es que ¿cómo me voy a acercar a ese Dios? ¿No? Es una parte que tenía un propósito, infundir un temor delante de su pueblo. Enseñarles que Dios es poderoso, que ese Dios que los había sacado, ese Dios benigno que los había sacado de Egipto y que les abrió el mar rojo y que les había alimentado, es un Dios que hay que tener respeto. Mostró esa parte muy importante que nos mostró Dios en el Antiguo Testamento. Hebreos 12, 18 al 19, a manera de conclusión de este maravilloso libro, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Sí? Esto es el monte sobre el cual está constituido el primer pacto. Pero hay un segundo monte, el monte de Sión, el cual también nos habla de la santidad de Dios, porque ahí estaba el santuario, pero además nos habla de la gracia expresada a través de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús estuvo en ese monte. Nuestro Señor Jesús hizo un nuevo pacto, rompiendo el velo que estaba en ese monte. Es algo maravilloso, porque aquí, a diferencia del primer monte, que nadie se podía acercar, en este monte, todos aquellos que quieran se pueden acercar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y de la redención, de la fe que Dios te da para el perdón de tus pecados, ¿no? Y esa gracia es expresada a través de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? Hebreos 12, 22, 24. No es un monte solo, como el monte de Sinaí, en donde nada más pudo subir Moisés, sino quienes están ahí, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este es un lugar en donde tú y yo estamos invitados, en donde no estamos invitados por nuestros propios méritos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por eso, si tú escuchas estos mensajes, medita en tu vida, medita en tu relación con Él. No dejes de pasar el punto de meditar en tu vida y permitirle a Dios que Él toque y cambie tu corazón a través del arrepentimiento y de la fe que solamente Él te puede dar. Bien, termina. De hecho, esto que es el final de Hebreos, es el capítulo penúltimo, se habla después de una gran exhortación al pueblo hebreo de Dios, en donde se dice:
no dejes pasar la oportunidad que Dios te da de arrepentirte. Vas a tener estas promesas. Y terminamos finalmente el Salmo con este mensaje contundente acerca de su santidad, porque Jehová, nuestro Dios, es santo, el cual se repite por tercera vez, y que además de reafirmarlo, nos da este precioso mensaje, en donde, que también lo podemos ver a través de esos dos montes, en donde Dios, a pesar de ser un Dios santísimo, cuya santidad no podemos acceder, es un Dios que podría ser inaccesible a nosotros, se hizo gratis, accesible a través de Jesús. Es algo hermoso. Así que, pues al conocer todo esto podemos ser animados, como dice el Salmo, a aclamar también y a exaltar a nuestro Señor Jesús y a postrarnos delante de su presencia. Porque no solamente nos ha mostrado su gran poder, sino sobre todo ha antepuesto su gracia y su misericordia para nuestras vidas. Tenemos una responsabilidad, sí, de no dejar pasar estas palabras y no olvidarlas. Y de, aunque nosotros no lo podemos hacer, pero sí, verdaderamente con todo nuestro corazón pedirle a Dios, yo no puedo hacerlo, hazlo tú en mí. Bueno, con esto terminamos el Salmo, y el próximo domingo, si Dios lo quiere, veremos el Salmo 5.
¿Oye bien? Bien, pues yo creo que Dios nos ha estado hablando sobre este tema de Israel, Egipto, la zarza ardiente. La razón es que siempre enseñarnos cosas y profundizar, que profundicemos, mejor dicho, en nuestra relación con Él. Hoy, en esta parte que vamos a ver, vamos a adentrarnos en otro ángulo, para empezar. Este ángulo no es ahorita el de Moisés, no es el pueblo de Israel, sino es el ángulo del faraón. El faraón, pues, no tuvo la mejor actitud. Recordemos que Faraón, en el imperio egipcio, en aquel entonces era el imperio más poderoso. Los faraones eran considerados dioses. Y él, lógico, se consideraba un dios que merecía, según él, que todos se sometieran a él, que su criterio prevaleciera por sobre todas las cosas y que, a final de cuentas, él iba a prevalecer. Seguramente él siempre hizo su voluntad. Un poquito para atrás. Seguramente él siempre hizo lo que quería por el poder que ostentaba. Y la gente lo respetaba y se sometía a él porque lo consideraban como un dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué se puso tan necio y obstinado? Nosotros vemos que en las múltiples plagas, en el principio de ellas sobre todo, los magos egipcios imitaron los milagros. Recuerden que los verdaderos milagros solo son producidos por Dios. El diablo es un mentiroso, es un imitador y usa muchos medios para hacerle pensar a las personas que el poder es de él. Muchos de hecho piensan, y lo he escuchado, que Dios tiene un adversario muy grande que compite con él, que es Satanás, y que debe de cuidarse. Y toda esta lucha que se ha venido llevando a cabo desde la creación del ser humano, pues algunas batallas pierde Dios, algunas gana Satanás, y que todo lo que está pasando en este mundo actualmente, pues es una evidencia de que el diablo está ganando. Pero esa es la mentira más grande, porque Dios siempre ha tenido el control. Recuerden, en Juan 8:44, dice la Escritura que Él ha sido homicida desde el principio y que no hay verdad en Él. Que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por esa razón es que nosotros podemos saber que Él trata de hacerle pensar a la gente que Él tiene la razón. Y los magos, falsos profetas, falsos lo que sea, estaban en el cortejo del faraón aconsejándole, y sus artes mágicas y sus señales seguramente tenían impactada a mucha gente, como Elimás, el mago, ¿no? Este es el gran poder de Dios, hasta que llega el verdadero poder de Dios, en este caso a través de Moisés. Entonces él empezó la batalla, empezó la lucha. Es así como nosotros, cuando tomamos conciencia de que Dios está hablándonos,
empieza una batalla, empieza una lucha entre nosotros y Dios, porque de alguna manera todos nosotros pretendemos sentirnos Dios. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía que el diablo ha infundido en el mundo. El hombre se cree a Dios y se rebela contra Dios. ¿Para qué? Para que no vaya a Dios. Porque nosotros ya sabemos que cuando una persona ve en realidad su vida y se da cuenta y acepta, pues se humilla ante Dios y pone a Dios en su lugar. Al humillarse ante Dios está diciéndole: tú eres Dios y yo no soy nadie. Pero en esta lucha, pues, de la humanidad contra Dios, se da esta situación, estas luchas tremendas. Aquí lo importante para nosotros es que Dios, la batalla, Él ya la tiene ganada desde antes de crear inclusive a los ángeles. Desde antes que Él creara cualquier cosa, Dios planeó todo como debería ser. Que en nuestra mente humana no podamos comprender estas luchas que vivimos, como dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal esté en mí. Ahí está la historia de la humanidad, luchando, y a final de cuentas, siendo esclavos. Nosotros sabemos que esta parte de la esclavitud de Israel en Egipto, que Dios le advirtió a Abraham: tu pueblo va a ser esclavizado alrededor de 400 años, en realidad fueron 430. Nosotros sabemos que pues ellos eran esclavos de Egipto, así como toda la humanidad es esclava del pecado. Pero cuando empieza Dios a trabajar en una vida, es ahí precisamente donde empieza esta lucha, porque ¿qué pasó con Faraón? Cada vez que Moisés se presentaba delante de él y traía una plaga, con tal de ser aliviado de los problemas de la plaga, aceptaba, transigía: sí, voy a dejar ir a tu pueblo. Pero en el momento que él tenía alivio, cambiaba de opinión. Y ahí vamos con nosotros, parte de lo que también se dijo este salmo. Digo, este salmo en especial está bastante entrelazado con lo que estamos viendo. Para mí solo hay una evidencia: Dios quiere hablar mucho de este tema, porque de este tema depende, podría decir, el futuro de nuestra vida cristiana y caminar sobre bases seguras. Entonces, desistía. ¿Cuántas veces nosotros en las pruebas buscamos a Dios, clamamos a Él, se da el milagro y nos olvidamos? Así como José en la cárcel, cuando le adivina el sueño al panadero y al copero. Lo que José predijo que sucedería, sucedió. Uno fue muerto, el panadero, atravesado por un mazo, y el otro por un poste, y el otro fue restituido a su puesto. ¿Pero qué pasó con el copero? Se olvidó de José. En su vida hubo un milagro, una evidencia clara del poder de Dios a través de un instrumento suyo, que era José en este caso. José mismo le dice: yo fui arrebatado de mi pueblo, estoy injustamente aquí, por favor, aboga delante de mí, acuérdate del bien que te estoy haciendo. Sí. Pero se fue y se olvidó. Entonces nosotros tendemos precisamente a olvidarnos. Muchas veces nos atrevemos a hacerle promesas a Dios: si tú me das esto, yo me voy a consagrar, me voy a entregar más. Y Dios te concede la petición que le hiciste. Y al poco tiempo te olvidaste de que era Dios. Si nosotros nos dedicáramos a apuntar en un libro de memorias, desde el principio, cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, nos sorprenderíamos. Pero también la vida pasa y de muchas cosas nos olvidamos. ¿Qué nos hace olvidar? Principalmente el afán y la ansiedad, nuestras propias metas, y poner nuestros ojos en todo, la vanagloria de la vida,
menos en Dios. Hasta que viene otra prueba, etc. Entonces así le pasó al faraón. Pero llegó el momento en que los magos, con sus artificios y engaños, ilusionismo probablemente usaron también, le dijeron: este es el poder de Dios. ¿Ustedes no creen que ahí el faraón, ante ya la evidencia de aquellos que habían supuestamente imitado los milagros, que había trucos ahí, imitado los milagros de Dios, en los cuales él se apoyó para mantenerse en su postura de no dejar ir al pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que ellos que le dijeron, este es el poder de Dios? Pero Faraón se negó a creer. Se negó a creer. Era terco, era necio, ¿sí? Estaba cegado ante la verdad. Y así todos nosotros, en una época de nuestra vida, estamos cegados ante la verdad. Probablemente muchos aquí ya seamos verdaderamente salvos, pero aún en áreas de nuestra vida podemos cegarnos ante la verdad. Todas aquellas áreas que nosotros no le entregamos a Dios o no le cedemos a Dios para que Él las gobierne, todas esas áreas van a producir ceguera en muchas áreas espirituales de nuestra vida. Y este fue precisamente el caso del faraón. Estaba cegado y la evidencia de la mano de Dios no le permitió humillarse ante Dios. Decidió seguir en su terco camino, ¿sí? Porque la mano de Dios fue poderosa, recordemos. Fueron 10 plagas. Hasta la última plaga, él lo soltó, pero luego se arrepintió. Pero bueno. Entonces, pareciera que Dios le dijo: muy bien, Faraón, ¿no lo quieres hacer a mi manera? Que se haga a tu manera. ¿Estaba Dios cediendo ante Faraón? No. Lo estaba entregando a sus propios caminos, por su necedad y por su terquedad. Años más tarde vemos con el pueblo de Israel, siglos más tarde, vemos con el pueblo de Israel la misma situación, no había cambiado verdaderamente. Cuando se trata de quedarse en la tierra ya que habían sido conquistados por los babilonios, muchos, como Daniel y sus compañeros, habían sido llevados cautivos. Muchos se quedaron, y cuando llega este hombre de la descendencia real y mata a todos, a Gedalías, con el cual había hecho un pacto, el Nabucodonosor, tuvo guerra en la tierra, etc. Pues todos entran en temor y le dicen a Jeremías: pues dinos si nos hemos de quedar o volver. Esto ya lo hemos dicho como ilustración algunas veces. Y Jeremías dijo: ok, le voy a dar la respuesta de Dios, denme un tiempo para obtenerla. Y al momento que Dios le respondió, ¿qué sucedió? Ellos dijeron: no, tú hablas arrogantemente, hablas por tu propia cuenta. Nosotros nos vamos a ir a Egipto. Se les olvidó que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo claramente: nunca, jamás vuelvas a este lugar. De alguna manera, empezaron los israelitas a transgredir, mejor dicho, las reglas de Dios. Faraón mismo se casó con una egipcia. Salomón mismo se casó con una egipcia. Y ahí empezó la diferencia. Decisiones que empezamos a tomar, que no les damos muchas veces importancia, pero que nos van alejando del camino de Dios hasta que nuestro corazón se endurece y se va endureciendo, y llega el momento en que nosotros difícilmente ya no podemos responder, ¿sí? Recuerden ustedes que en la relación del ser humano con Dios, el objetivo de esta relación, cuando Dios empieza
a revelarse o manifestarse en nuestra vida es que vayamos a Él. No nada más nos da información, nos revela cosas para satisfacer nuestro ego, no. Todo lo que sucede en la vida de una persona, y cuando toma conciencia de que Dios está detrás de esto, es para que nos volvamos a Él. Podríamos decir que Faraón seguramente debió haber honrado al pueblo de Israel. Eran sus visitas de alguna manera que habían ido a esa tierra. Y él hizo caso omiso de que José fue el que compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Toda la tierra le pertenecía, salvo el área que el mismo Faraón de la época de José había destinado a los sacerdotes de Egipto, a los que dirigían la situación espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a endurecernos, como el pasado, no le vamos a creer. Entonces aumenta nuestra terquedad, aumenta nuestra suficiencia, aumenta nuestro desafío a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos nuestra parte y nos deshacemos de nuestra terquedad, seguramente podemos empezar a ver la evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Muchas veces, muchos de nosotros, cuando ya nos convertimos, ya reconocemos que Dios estuvo ahí. Yo recuerdo en una ocasión que tenía ciertos problemas de una operación. No tenía suficiente dinero. Sobre todo ya estaba casado y para dejarle el sustento suficiente a mi esposa para que estuviera tranquila. Me acuerdo que le pedí, Dios, ayúdame con esto. Y no tardó en responder. No nada más para dejarle, sino mucho más. Y yo creo que ahí como Faraón y como muchos, bueno, pasó, lo olvidé. Pero años más tarde, cuando yo me convertí, pude ver en muchos momentos de mi vida la mano de Dios. Solo que yo no lo comprendo. Entonces, esta es una enseñanza muy importante en principio, porque Dios quiere que revelarse ampliamente a todos nosotros. Y nos quiere bendecir, nos quiere llenar. Recuerden, todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Esto quiere decir, no tenemos relación con Dios, porque Dios es un ser santo y nosotros somos pecadores y no puede lo puro y santo tener relación con lo inmundo y vil. Por eso estamos muertos. Por eso Jesús le dijo, aquel hombre que dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre y luego seguiré. Y él le dijo, Jesús le respondió, deja que los muertos se entreguen a sus muertos y tú sigue. Ahí estaba. No es que estuvieran muertos físicamente, sino que estaban muertos espiritualmente. Entonces, las veces que Dios se presenta en nuestra vida tiene como objetivo darnos vida, que restablezcamos esa relación con Él. Dicho de otra manera, todos los seres humanos tenemos un vacío interno que es del tamaño de Dios. Por eso es que no lo podemos llenar con emociones, ni con riquezas, ni con una vida segura, ni con que todo en la vida nos salga bien como nosotros queremos. Hay personas más afortunadas que estas en este mundo, que les va mejor, pero eso no quiere decir que puedan ser felices, porque el vacío es del tamaño de Dios. Por eso cuando una persona se convierte, Dios le da su Espíritu Santo y llena su vida, se llena ese vacío. Dios entra en ti. El Dios infinito hace morada a través del Espíritu Santo en tu corazón, cuando te arrepientes y cuando crees. ¿No sería lógico pensar que a partir de eso nosotros deberíamos crecer y crecer y crecer y crecer en nuestra relación con Dios y cada día poder ver más claramente su grandeza, cada día tener una mayor consagración, verlo a Él o vislumbrarlo cada día como realmente es? Dios es amor. Es uno de sus atributos. Pero
Tristemente no lo hacemos. Todos tenemos un grado de terquedad, ¿sí? Y Dios nos presenta muchas oportunidades como Dios se las presentó a este hombre. Podríamos nosotros decir, para que quede un poco más claro, todos tenemos un faraón adentro, así de simple, ¿sí? Ese es el objetivo de esta enseñanza. Antes de pasar a la última de este estudio, todos tenemos nuestro faraón, nuestra naturaleza humana, podríamos llamar. Y Dios nos brinda a través de la vida muchas oportunidades. Por eso es que el día del juicio no va a haber pretexto. La conciencia donde está grabado todo nos acusará o nos defenderá, como dice Romanos 2:15, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Ahí está todo escrito. Ahí están escritas las intenciones de tu corazón. Lo que tú realmente pensaste, aunque nunca nadie se enteró de lo que realmente pensabas. Recuerden que nuestras vidas son como cartas abiertas, nuestros espíritus son como cartas abiertas delante de Dios. Y Él sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Pero Dios es un ser que tiene una mente infinita. Él cada momento, cada instante de nuestra vida, Él lo sabe y lo tiene presente. Entonces, imagínense ustedes, cuando nosotros empezamos a engañarnos, pensamos ilusamente, como los magos de Egipto, que podemos engañar a Dios, como ellos engañaron momentáneamente, ¿sí? Entonces, nuestra necedad, nuestra resistencia puede ir creciendo, y en un incrédulo, pues sí, se le puede sobrevenir. Cuando empieza a rechazar a Dios, va a llegar un momento en que hable mal de Dios a tal grado que cometa el pecado imperdonable, como muchos de los fariseos del tiempo de Jesús lo hicieron, que es atribuirle al diablo obras que claramente se hicieron por medio del Espíritu Santo. Eso es el pecado imperdonable. Muchas personas a lo largo de mi ministerio me han dicho, es que yo no sé si cometí este pecado. Yo les digo, mira, no lo cometiste porque tienes temor. La persona que lo comete, ahora sí que Dios lo entrega, y en él, lejos de temor, hay desafío a Dios. Una persona que comete un pecado y tiene temor y quiere corregir, no ha cometido ese pecado. Sin embargo, de todos modos, a una persona persiste en su necedad, pues Dios te dice, ok, entonces tus obras te alcancen. ¿Hasta el grado que? Como el caso del faraón, rechazar, se endureció permanentemente. Hago énfasis en esto porque muchos no entienden y lo han preguntado. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Pobre víctima inocente, han de haber dicho. ¿Qué culpa tenía este hombre de todo el lío de sacarlos de Egipto y Dios endureció su corazón? No, sí lo endureció Dios, pero él fue rechazando. Podríamos nosotros decir que cada una de las plagas tenía como objetivo que él se rindiera, pero él ya desde antes había traspasado este límite. Por eso Dios le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón y no te dejará ir. Pero no es que Dios malo usó a este hombre inocente para que Israel saliera y lo endureció para que se... No, este hombre ya había tomado decisiones a lo largo de su vida. Y nosotros tenemos que estar conscientes que no nos debemos permitir ningún pensamiento ni decisión, aunque ataque nuestra mente, que vaya en contra de Dios. Más bien cuando lleguen este tipo de situaciones que puedan propiciar en nuestra vida rebeldía, desconfianza, nosotros tenemos que ir a Dios y clamar hasta que Él nos devuelva la confianza. Dios no es un Dios de confusión, dice la Escritura, sino de paz. Y Él es claro,
Lo que pasa es que el endurecimiento nos impide ver precisamente los caminos de Dios como realmente son. Es el endurecimiento. ¿Y qué podríamos decir un poco del endurecimiento? Gana a la voluntad de Dios lo que nosotros queremos hacer. Pero lo que cada ser humano quiere hacer sin la voluntad de Dios tiene relación con el pecado. Porque tú podrías decir, oye Dios, si me diste una vida, si me diste inteligencia, si me has dado, pues es para que yo haga mi voluntad, para que yo haga esto. Sí, el problema de este mundo es que donde no está Dios, todo tiene relación con el pecado. Entonces, Dios quiere que hagamos su voluntad para liberarnos de la esclavitud del pecado. Si Faraón, por ejemplo, hubiera accedido a las primeras plagas, seguramente hubiera acabado convirtiéndose. ¿Qué ejemplo tenemos trascendental? Nabucodonosor. Nabucodonosor era superior a Faraón, porque Nabucodonosor conquistó el tiempo antiguo. Pero gracias al compañerismo, a la intervención, mejor dicho, de Daniel al ponerlo él en su reino como un ministro, al grado que pues, ascendió, él se acabó convirtiendo. Ahí lo declara el libro de Daniel, como Nabucodonosor declara que cree en este Dios y todo. Aún así él tuvo problemas, pero ahorita no son tema de este estudio. Sin embargo, todo lo que Dios hace en nuestra vida, todo lo que nos pasa, todas las circunstancias tienen como objetivo que vayamos a Él, que comprendamos y le rindamos su voluntad. ¿Sí? Entonces, Dios endureció el corazón de Faraón intencionalmente, anuló su libre albedrío y el Faraón, o sea, Dios no fue un juicio, pero el Faraón libremente escogió este camino. Escogió una vida de rechazo a Dios. Eso hizo el Faraón. Escogió una vida de rechazo a Dios. Entonces, si nosotros pasamos en nuestra vida resistiendo a Dios, ¿qué es lo que nos va a suceder? O sea, Jesús lo dijo, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Todos los profetas siempre resistieron al Espíritu Santo. O sea, ese mal lo trae el ser humano por naturaleza. Recuerden que una cosa muy importante es que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Pero traemos nosotros un antecedente, una mente cargada de falsos conceptos, de falsas ideas sobre lo que debe ser la felicidad, etc. La felicidad del mundo sin Dios tiene relación, insisto, con el pecado. Por eso los pensamientos pecaminosos cautivan a la gente. Si cada persona exhibiera lo que piensa en un tiempo y todos se dieran cuenta, saldría avergonzado. Hasta hay una caricatura que por ahí usaban mucho algunos de evangelismo. Saldría avergonzada. ¿Por qué nosotros no, más bien, ponemos nuestros ojos a Dios y aceptamos lo que Él dice? Si aceptáramos y nos sometiéramos a su voluntad, inmediatamente Él quitaría el peso de la esclavitud al pecado sobre nosotros, como lo hizo Israel. O sea, las luchas que tenemos entre obedecer a Dios y no, entre dejar el pecado y vivir una vida santa, trae un peso tremendo sobre nuestras vidas. Por eso Dios quiere que nos humillemos delante de Él y reconozcamos nuestra condición para que Él cambie. Recuerden ustedes que cada vez que una persona se humilla de todo corazón delante de Dios, Dios le cambia la mente de esa área débil de su vida. Y se le cambió la mente, ya lo liberó de la esclavitud
para siempre. Por eso es que en el proceso de santificación en la vida de un creyente, el creyente tiene que estarse arrepintiendo constantemente, porque en las luchas diversas que enfrenta cada día, entre obedecer a Dios o seguir sus propios caminos, entre seguir la consagración y los deseos de Dios a sus propios deseos, hay una lucha que no te deja estar en paz ni te deja estar tranquilo. Pero cuando reconoces de corazón, confiesas y Dios te libera, cambia tu mente. Y si cambió tu mente, ya no eres esclavo de esa virtud. Un alcohólico, por ejemplo, un drogadicto, si realmente se arrepintiera delante de Dios de su pecado y fuera, dejaría de ser alcohólico. No alcohólico anónimo. Dejaría de ser alcohólico porque cambió su mente. Toda la dependencia a las drogas, de cualquiera que sea su índole, implica una dependencia hacia el pecado, hacia el mal. Implica la evidencia de tratar de escapar de la realidad que no soportan vivir. Entonces, por un ratito, aparentemente se olvidan, pero luego les va peor. Porque entonces añaden consecuencias y consecuencias a sus propias vidas. Entonces, la liberación es algo muy importante, o sea, no resistir a Dios. O sea, Pablo también les dijo, ay, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, reitero, nos pasamos la vida resistiendo a Dios, nos será imposible acercarnos a Él. Nos será imposible. Porque al final de cuentas, cuando tú empiezas a resistir a Dios, empieza la racionalización. Y tú acomodas todas las cosas en tu vida de manera que no sientas culpa. De la culpa que tu conciencia te está manifestando. O sea, te sales de la realidad. Oye, ¿por qué robaste? Pues es que Dios no me dio lo que yo necesitaba, por ejemplo. O sea, es una justificación errónea. ¿Por qué engañaste a tu cónyuge? Es que el cónyuge no me responde de acuerdo a lo que yo quería. ¿Ven ustedes? Siempre hay una justificación para el pecado. Siempre. De cualquier índole. En lugar de ir a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que, desde el momento que Dios empieza a hablarnos, hacer, no esperar hasta el último momento. Muchos, por ejemplo, dicen, mira, ahorita me voy a divertir. Ya que llegue yo al final de mi vida, probablemente sí ya me arrepiento. ¿Sabes qué? Ese es el peor engaño. Porque de ese momento que Dios te muestra, al momento que tú piensas, para empezar, ni siquiera sabes cuánto vas a vivir. Ya ven, cuántas muertes existen, hay cada día en este mundo y la gente ni tiempo de pensar tuvo, ¿no? De repente se le vino una montaña de tierra por el deslave, otros la lava, otros se cayó el avión, ibas atravesando la calle, según tuvo mucha precaución, y venía un motociclista en sentido contrario y te atropelló, ¿no? O te resbalaste, te caíste y te golpeaste la cabeza. Nadie sabe. Digo, si hay enfermedades que dan a veces una pauta, claro que sí. Entonces, primero es un engaño que tú pienses que al último porque no sabes, ¿no? O como aquel hombre rico que dice la Biblia, ¿no? Pues mira, me ha ido muy bien, alma mía. Pues bueno, dice, haré más grandes graneros para hacer mayores depósitos, y diría mi alma, gózate y regocija. Y la divina respuesta fue, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto. ¿De quién será? Ahí está el primer problema. O sea, no sabes. Entonces, desde el momento que Dios te está hablando, tienes que abrir tu mente y tu corazón mientras puedes, ¿no? Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, a Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Si tú te vuelves de esta manera, entonces
Dios, o sea, la voz de Dios va a empezar a ser más clara. Y mientras más obedezcas, más clara va a ser. A tal grado que dirá la escritura. O sea, como dice un pasaje, Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y el versículo 18, de este capítulo 30 también, que dice de esta manera: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Jehová espera. Si hay alguien paciente, es Dios. Pero nosotros sabemos que la paciencia tiene un límite, y ese es el caso del faraón. Llegó al límite, y entonces vino la sentencia, el endurecimiento. Ya no iba a poder creer en Dios. Un creyente no puede llegar a tal grado, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Pero un creyente sí puede cometer un pecado de muerte. No quiere decir que es un pecado de condenación, sino que Dios prefiere llevárselo antes del tiempo que tenía previsto para que trabajara en el reino y lo glorificaba, porque está dando tan mal testimonio. Esto no lo deja ver la Biblia con las monedas, las minas que dan. Al que tenía una que no respondió correctamente, a uno de Dios una, a otro 5 y a otro 10, y todos produjeron, los dos últimos, el de 5 y 10, produjeron al doble. Y el de una no produjo nada, y al momento de darle la recompensa, dice: no, Señor, pues sabía que tú eres un hombre severo y castigador, que recoges lo que no sembraste, etcétera. Yo le dije: oye, ¿no lo pudiste haber metido al banco y te hubiera dado de menos los intereses? ¿Y cuál fue la sentencia? Quiten esta moneda y dénsela al que tiene 10. Pero Señor, replica la multitud, ya tiene 10, pues esto digo, lo que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Dice: así es la persona que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. ¿Ven ustedes? En realidad, ser rico con Dios es la respuesta de un creyente que tiene gratitud y que lo único que ve como respuesta a todo lo maravilloso que Dios ha hecho en su vida es servir, es glorificar. Entonces, este hombre faraón, volviendo al faraón, después de prometer varias veces a los hebreos que los iba a dejar ir, rompió vez tras vez sus promesas. ¿Qué quiere decir esto? Porque la Escritura nos dice que en cada juicio Faraón se arrepentía. Fíjense bien, ya en el Salmo se habló del arrepentimiento verdadero, pero su vida no cambiaba, su actitud no cambiaba. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a Dios: me arrepiento? Pues no cambia tu mente, sigues en lo mismo. Claro que no se ha arrepentido. ¿Cómo puedes tener la evidencia delante de ti mismo que realmente te arrepentiste? Cambio de mente, cambio de dirección. Por eso es que en la verdadera conversión, quien va a Cristo debe estar dispuesto a llevar una vida totalmente diferente a la que llevaba. No una vida mezclada de lo que yo llevaba, que implicaba el pecado, y lo que Dios decía. Entonces Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Dios es un Dios de términos absolutos. O estás o no estás. No puedes medio estar. Esto nos enseña, esto es lo que ha difundido el diablo en las religiones. Mira, cúmplete 6 de los 10 mandamientos y ya pasaste de panzazo. ¿No? O te arrepientes o no te arrepientes. Y la evidencia del verdadero arrepentimiento es un cambio total
de vida. Y para que lleguemos a eso, tenemos que tener el deseo verdadero de dejar atrás la vida que no honra a Dios y que nos separa de Dios. Por tanto, las acciones de Faraón demostraron que su arrepentimiento no era o no fue genuino. ¿Ven ustedes cómo Dios nos quiere aclarar a todos que no nos engañemos a nosotros mismos? El que no se arrepienta verdaderamente perecerá. Y gracias a la doctrina infundida por Satanás en las diversas religiones que hay, cristianas incluyendo, la gente no se convierte. Ora, va, pero no se ha convertido. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tomaron aceite extra, previendo cualquier contingencia, y 5 fueron insensatas. Esto representa los que oyen el Evangelio. Ya no incrédulos y creyentes, tanto, sino los que oyen el Evangelio. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Las prudentes que tomaron ese aceite son las que realmente se convirtieron. Y cuando llega el esposo y abre las puertas, entraron. Las insensatas son aquellas que jugaron con el cristianismo, jugaron con esas verdades. Y a la hora que dicen, oye, danos de tu aceite, pues no podemos, porque no se nos acabe a nosotros y a vosotras. Y buscar. Y fueron a buscar, pero cuando regresaron ya estaba cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga Dios, cuando venga el famoso arrebatamiento, rapto de la iglesia, para recoger a su iglesia y celebrar las bodas del Cordero, muchos que se piensan y se dicen creyentes se van a quedar. Ya vino el momento, ya se abrió, ya se cerró la puerta. Sí se van a poder convertir en la tribulación. Pero ya Dios trae otro tratamiento, como lo hizo con Israel. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a Dios para arreglar cualquier asunto, pedir perdón, tenemos que verdaderamente desear cambiar. No solo darle unas palmaditas a Dios, como a veces dice una persona, mira, para que te calmes, te voy a dar por tu lugar y se acabe el conflicto. ¿Cuántos seres humanos no manejamos así las cosas? Este grita mucho, mejor me callo ahorita y ya después hago lo que quiero. Así le podemos estar diciendo a Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, nuestras acciones revelan si estamos o no verdaderamente arrepentidos. Por eso en múltiples pasajes en la Escritura se dice, el que no persevere hasta el fin, no será salvo. Yo muchas veces al principio cuando leía la Escritura me confundía un poco en este aspecto. Bueno, decía yo, si Dios ya me dio la salvación y ya tengo garantizado mi acceso al reino, perseverar hasta el fin implica un poco como cumplir los 10 mandamientos, pensaba yo, como cumplir la ley. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pero claro, años más tarde entendí que el que verdaderamente se convierte, Dios es el que lo hace cambiar y se encarga exactamente de su cambio. Por eso en Hebreos 13:21 dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea, cuando una persona verdaderamente es hijo de Dios, o Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré, no depende de tu criterio, no, yo haré, dice Dios, que guardéis mis estatutos y mis preceptos. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos ir delante de Dios aparentando querer cambiar. A lo mejor estamos en una prueba y sentimos alivio de la prueba. Y luego pasa la presión y volvemos a lo mismo. No nos arrepentimos. Así, Faraón. En cada prueba, cuando él
decía que se arrepentía. Bueno, ok, los voy a dejar ahí, pero quita las ranas, quita la peste, quita las tinieblas, quita las moscas. Que vuelva a haber agua potable. Sentía alivio, endurecía su corazón. Entonces, nosotros no podemos aparentar con Dios. Él todo lo sabe. Y él tiene claramente quién le rinde su corazón y quién no. El que se lo rinde, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero pues bueno, los dioses de Egipto, lo que sustituye a Dios, los falsos dioses, todo lo que empezaron a hacer los magos fracasaron y vemos aquí tres, aunque ellos adoraban multitud de dioses, por eso Israel cuando salió de Egipto le costó mucho adorar un único Dios. Pero aquí estos tres dioses principales, Apis, el poderoso dios del río Nilo, no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. Entonces, ¿cuál dios? ¿No? Luego, Hathor con TH, la diosa Vaca se vio indefensa cuando el ganado egipcio murió en manadas cuando el granizo. Y Amon-Ra, el dios del sol, jefe de los dioses egipcios, que no pudo detener la misteriosa oscuridad, o sea, las tinieblas que invadieron Egipto en este caso. Ahí está. Pero ahorita me acordé de aquel dios de Gedeón, ¿no? Ay, yo te voy a adorar al dios de todos ustedes. Vamos, que no venga ninguno que no sea adorador de Baal, porque si no. Pero primero, ¿no? Perdón, estoy mezclando dos cosas. Primero, no, sí, esta es otra escena, perdón. Era cuando cuando derrota, quedan con el arca los filisteos. Como la ponen en el templo de los filisteos como una victoria, y el dios Dagón está primero, se cae, luego lo paran, se le caen los brazos, luego de rodillas postrado ante el dios verdadero. Esos son los falsos dioses, ¿no? A final de cuentas, cuando empezamos a vivir la verdad, queda en evidencia lo que es la falsedad de las cosas que nosotros seguimos. Recuerden, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, cuando seguimos la verdad, nuestro camino se torna claro, transparente, seguro. Entonces, los dioses de Egipto eran imágenes impersonales, el río, el dios, etc. Una vaca es un animal. Pero el Dios de los hebreos era un Dios personal y es el único Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, si nosotros no adoramos al verdadero Dios, vamos a fracasar. Si tú dices, yo he puesto mi fe en Cristo y no es tu deseo consagrar tu vida en plenitud, vas a fracasar porque vas a estar haciendo un lado de tu vida, vas a estar cambiando al Dios viviente, todopoderoso, por un falso Dios. Porque ahorita tú dirás, ay, ¿cómo adoraban la vaca? Ay, ¿cómo adoraban las aguas? ¿O cómo adoraban al sol? Entonces es muy común, recuerden, la Navidad que celebramos el 25 de diciembre era una fiesta pagana de adoración al sol. Y claro, tú puedes celebrar tu Navidad si adoras y pones en su lugar a Jesús, pero nosotros vemos cómo el diablo ha venido metiendo falsedades para que el hombre se confunda. Entonces, Faraón le dijo algo muy importante. Moisés le dijo al Faraón, es que Dios hace distinción entre los egipcios y los hebreos. Por ejemplo, como la plaga de las tinieblas o la del granizo, no afectó a la tierra de Gosén. Entonces, para Moisés, esta distinción desde el encuentro de la zarza empezó a ser una realidad. Pero para los israelitas no. Ellos solo
sintieron que salieron de la esclavitud a una vida de supuesta libertad. No vieron a Dios. Por eso tuvo tantos fracasos el pueblo de Israel. ¿Qué tan claro está siendo para ti esa distinción de la acción de Dios en tu vida? ¿O las estás mezclando con tus deseos, con tus metas? O Dios te saca de una prueba y bueno, sentiste liberación, pero esta no te lleva a consagrarte. Las pruebas tienen como objetivo que te consagres. Ya lo mencioné en el Salmo. Entonces, ¿de cuáles eres tú? ¿Como el resto, que solo ve salir de un problema momentáneo? ¿O como el verdadero creyente, que la acción de Dios lo lleva a una verdadera consagración? Como 2 Corintios 5:15, donde se me fue de la mente, que dice: pero aquí tengo la Biblia. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, las pruebas y todo lo que vivimos debe llevarnos a vivir para Dios. Si no lo hacemos, de alguna manera estaremos confundidos, de alguna manera nos estaremos desviando. Si es que eres un creyente, de alguna manera no te concentrarás. Y si eres incrédulo, pues eso solo te verá afirmando en tu incredulidad. Una creencia obstinada fuera de Dios solo va a endurecer tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no podemos ser obstinados también en esto? Pero bueno, debido a todas las pruebas y a todas las calamidades, a final de cuentas, y la pérdida de su hijo que fue Lotán, Faraón accedió que Israel se fuera. Lo soltó. Pero recuerden que ya fue lo que se trató el Salmo. Después Dios endureció el corazón de Faraón porque su propósito ya era destruirlo. Este hombre ya no podía estar en este mundo con tanta rebeldía. Por eso, tanto de sus siervos como ellos dijeron: ¿qué mal hicimos? De ir a estos hebreos para que no nos sirvan. Vamos en contra de ellos. Esto lo permitió Dios. Y fueron totalmente destruidos. Y con tristeza, cuando estaban en la agonía de la muerte, seguro que se les venía las aguas del mar encima, que acabaron ahogados, verdaderamente reconocieron la autoridad de Dios. ¿Sí? El día del juicio, cuando Dios juzgue, el día del juicio del gran trono blanco, los que se van a ir al infierno van a reconocer la autoridad de Dios. Si no, la Biblia no diría: ante mí se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está. Entonces, ¿por qué esperar en nuestra vida hasta que sucedan calamidades para dirigirnos a Dios? ¿Por qué no buscarle a Dios de todo corazón? Dice señorita, ¿por qué no someternos a Él ya? Estamos en el final de los tiempos. Y dice la Biblia que en estos tiempos es cuando más tenemos que congregarnos, como lo estamos haciendo. Cuando más tenemos que buscar a Dios, alentarnos, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo veo con satisfacción que esto sucede en la mayoría de nosotros. Pero de todos modos vendrán ataques, de todos modos habrá situaciones que tenemos que enfrentar, que tenemos que reconocer, que tendremos que humillarnos delante de Dios. Y recuerden, además de que ya sabemos el carácter de Dios, Dios dice en Ezequiel 33:11:
no me complace la muerte de los perversos. No le complace, pero su justicia tiene que aplicarse. Que hay un tiempo de gracia y hay un tiempo de juicio. Hoy a todos nosotros Dios nos está dando ese tiempo de gracia para que verdaderamente nos convirtamos y para que verdaderamente le sirvamos. Si rechazamos, va a ir endureciendo en nuestro corazón. Si hoy no crees, mañana va a ser más difícil. Y si dices, como algunos, no esperar hasta el último, entonces llegará el momento en que la gente ya no pueda creer. Y este comentario me faltó para concluir. Hablando de las personas que se queden cuando Dios venga por su iglesia, que sí conocen la Biblia, pero que no le dieron su corazón. El hecho de que hayan rechazado tanto la luz va a ser muy difícil que crean. Es muy probable que muchos de los que rechazan en este tiempo, en la tribulación, crean. Tristemente. Y vemos la dureza del corazón. Si con la gracia no se convirtieron, menos. Recuerden que toda la humanidad va a llegar al momento que blasfeme, cuando se dé cuenta de que Dios está juzgando al mundo, lo saben y van a blasfemar el nombre de Dios. Por eso es buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el Dios, del cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el momento. Por eso era importante, antes de concluir nuestro estudio de la zarza, que ya es la semana entrante, tocar este punto del faraón, la dureza de su equipo. Porque todos vivimos aspectos de estos que nos atañen. Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias te damos por este estudio. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cosas que revelarnos a través de tu palabra. Y aunque algunas cosas sean repetitivas, como Pablo mismo lo dijo, no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Y si tú, Padre, insistes en un tema, es porque muchos o todos no lo entendemos como debiéramos entender. Recordemos, Padre, que tú dices que si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saberlo, pero nosotros, Señor, nos postramos delante de ti, nos humillamos para que nos reveles tu palabra y para que nos des ese corazón contrito y humillado, que tú nos desprecies y nos des esa nueva vida, nos liberes de la esclavitud del pecado y podamos gozar de esa vida abundante que tú tienes planeado para tus hijos. Padre, guarda a nuestra iglesia en santidad, que tu Espíritu Santo sea el que realmente enseñe y que toda la gloria sea para ti. Señor, pues no dejamos de rogarte por la recuperación de Nancy, de su operación, que sigas restableciendo a Ceci, que está aquí presente con nosotros, de Margarita, Padre, que también ha tenido otros problemas de salud, también, Señor, sánala, y que pronto puede estar con nosotros. Sabemos, Padre, que muchos aquí padecemos cosas, el tiempo pasa, pues tú, Señor, danos esa salud, pero sobre todo esa salud espiritual que nos lleve a servirte de corazón. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús todo esto. Amén.